Ahí está. ¿Arrancamos? Sí, Oscar, estamos listos. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ¿se acuerdan que lo último que habíamos determinado en la clase anterior es la carga crítica de Euler? Que está indicado ahí como pi cuadrado y j L cuadrado. El j es si no hay ninguna otra condición, va a ser el j mínimo, y la longitud lo podemos, acuerdan, expresar como longitud al cuadrado, que era el término del coeficiente de sustentación por la longitud real, ¿no? O sea, en realidad siempre vamos a hablar de longitud al cuadrado como longitud de cálculo, ¿no? Lo que está hecho es lo siguiente. La definición de sigma crítico, recuerden que lo definíamos como la carga crítica dividido el área. De la expresión de carga crítica, bueno, dividiéndola por el área, tenemos esa expresión. Si recordamos que el radio de giro es la relación de J sobre A, o sea, el radio de giro sería la raíz cuadrada, ¿no? De J sobre A, o sea que I cuadrado es J sobre A. Lo reemplazamos en esa expresión y nos queda pi cuadrado e I cuadrado sobre L cuadrado. Lo que hacemos es pasar el I dividiendo, con lo cual nos va a quedar la relación L sobre I, que lo denominamos lambda. Lambda es la esbeltez. Ahí quedó longitud de Gustavo, quedó longitud de cálculo por L cuadrado. Ahí. Tengan en cuenta que el J mínimo y va a estar reflejado también en algunos problemas, es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones que cuando tengo, bueno, lo vimos también en un principio en la parte práctica, puede ocurrir que tengamos dos planos de flexión, y bueno, y hay que analizar cuál es el de menos rigidez, ¿no? Pero en caso general hablamos de J mínimo. El radio de giro también, por ende, va a ser el radio de giro mínimo. Y finalmente entonces nos queda la expresión sigma crítico, pi cuadrado, e lambda cuadrado. Eso lo que hacemos es graficarlo, esa expresión, o sea, sigma en función de lambda. Como sabemos que en pandeo elástico aplica exclusivamente la validez del módulo elástico, eso que está indicado en rojo, digamos, la validez está dado hasta alcanzar el sigma elástico. De ahí, o sea, esbelteces menores, evidentemente estamos en una acción
ya no un comportamiento de Euler elástico, sino que tendríamos un comportamiento anelástico, que es lo que vamos a ver ahora. El valor límite de lambda para el cual aplica Euler lo denominamos lambda límite. Entonces, ¿qué pasa para valores? Bueno, en la otra lo que hemos hecho... Oscar, Sí. perdón, una sola aclaración nomás, que en la fórmula de nomenclatura, acá está puesto L sobre R. R es el radio de giro, o sea que puede ser la letra Vamos I a o cambiarlo R. porque está la denominación. Eso sería lambda, lo vamos a cambiar por lambda directamente. Sí. Sí, gracias. El sigma I que está mencionado también, bueno, corresponde al gel de fluencia, ¿no? Piense que en un acero prácticamente lo consideramos igual, tomado como elastoplástico ideal, pero vamos a ver que cuando entremos ahora en teorías de régimen elástico, ahí ya eso pierde valor, ¿no? Esa indicación. Bueno, ahí está el caso tomado un sigma elástico de 250 megapascales y un E de 200 gigapascales, el valor del lambda límite que resulta de 80. O sea que en general para un acero anda en ese orden, entre 80 y 100, el valor del lambda límite, que va a depender, por supuesto, bueno, el módulo de elasticidad, que sabemos que es invariable para el acero. O sea que va a estar muy relacionado de acuerdo a qué tipo de acero, con el sigma elástico que corresponda. A medida que tenemos pues, un valor de mayor o menor sigma elástico, es esa variación lambda límite. Lo que está claro que el valor de E para los aceros es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, eso lo tienen todo, el concepto lo tienen todo claro, ¿no? Independientemente de la composición, del tratamiento térmico, el valor de E prácticamente lo tomamos como constante para todos los aceros. Ahora, ¿qué pasa si la columna no tiene la esbeltez, o sea, no tiene una esbeltez tan grande, o sea, mayor que es el lambda límite? ¿Cómo consideramos la carga crítica en esos casos? Y a su vez esto es muy aplicable para materiales que no son como el acero, elastoplásticos ideales, sino que tienen una curva sigma epsilon con un periodo anelástico bastante grande y un sigma de proporcionalidad sigma elástico en general pequeño. En esos casos, bueno, es donde es muy importante, además de, por supuesto, en el caso del acero, poder establecer un valor de carga crítica para materiales con ese comportamiento. Vamos a ver dos teorías. Una que es la de Engesser, que conocía como el módulo tangente, y después otra variación que, digamos, fue una observación que introdujo Karman
y se conoce como teoría de Engesser-Karman, que se conoce también como la teoría del módulo doble. Entonces, sí, vamos a la siguiente. Acá tenemos expresado la teoría del módulo tangente, la teoría de Engesser. La teoría dice lo siguiente. Yo voy cargando a la columna, siempre acuérdense que estamos hablando de columnas perfectamente rectas, ideales. O sea, así como hicimos con Euler, también lo vamos a... El mismo caso va a ser para acá. Voy cargando, va a haber cada vez más compresión, y estoy en el grado de formación que está representado por la línea 4. O sea que 1, 2 y 3 son etapas en las cuales cada vez voy cargando más, va aumentando la deformación, y llegué digamos, a lo que está indicado con la deformación con el número 4. En ese momento, lo que hago es, simultáneamente, con el delta P que llega a la carga crítica, aplico la perturbación. Eso lo que hace es que ambas, la superficie cóncava y la convexa, ambas se comprimen, pero por supuesto la que está, digamos, de la izquierda, que es la cóncava, se comprime un poquito más. Eso está representado en la otra figura, donde vemos la variación de las tensiones, y al punto que estábamos en 4 lo llamamos sigma t. Cuando le aplico el último incremento y la perturbación, bueno, fíjense que tengo sigma t más S delta sigma, y acá estamos asumiendo una cosa, la variación de tensiones, fíjense, entre A y B la asumimos lineal. Eso, digamos, en otras palabras, implicaría que ese módulo tangente es constante, ¿no? Pero estábamos hablando de deformaciones pequeñas, con ese delta sigma es pequeño, con lo cual es bastante correcto asumir que la pendiente en el punto C, bueno, la asumimos entre sigma y sigma más delta sigma, lo asumimos como la secante de eso, que sería el módulo tangente en ese punto. El cálculo, en definitiva, de la expresión de la carga crítica por el módulo tangente es exactamente la misma fórmula, o sea, pi cuadrado. Lo único que en lugar de E tenemos que hablar del módulo tangente, o sea, sería pi cuadrado E J mínimo, en el cual E va a ser el módulo tangente sobre la longitud de cálculo al cuadrado. O sea que la fórmula es la de Euler, pero reemplazamos al módulo E por el módulo tangente. El tema, y lo vamos a ver en los ejercicios, es que ese módulo tangente no se conoce, porque yo no sé en qué punto de esa curva estoy. Mi punto C no lo tengo definido. Con lo cual, para el cálculo de estos problemas,
Primero debemos conocer la curva sigma E tangente para este material. Eso tiene que ser dato. Y después hay que aplicar un método iterativo de suponer una carga crítica. Con esa carga crítica determinar la tensión crítica, con esa tensión crítica y con ese valor tabulado sigma E tangente, determinar ese valor de ET supuesto para esa carga supuesta, y de ahí, hacer el cálculo de esa carga crítica y comparar. Eso va a quedar más claro cuando veamos el ejercicio. Pero tengan en cuenta que si yo tengo un material que generalmente va a tener un comportamiento anelástico bastante importante, como que se da generalmente en los no ferrosos, ¿no? Y me piden calcular la carga crítica, yo a priori aplico la fórmula de Euler, tomando el E como el módulo elástico. De ahí lo que hago es, lo divido por el área, determino mi sigma crítico y lo comparo con el sigma de proporcionalidad que tengo como dato. Si es menor o igual, claramente esa va a ser la carga crítica, y en ese caso vale Euler. Si es mayor, ahí tengo que aplicar el método iterativo, que bueno, lo vamos a ver también más en detalle, para poder determinar la carga en este caso, del módulo tangente, lo mismo que para lo otro que vamos a ver, que es el módulo doble. No, perdón, quería simplemente hacer un comentario que este comportamiento de materiales tiene un periodo anelástico muy importante. Bueno, esto es realmente en estructuras aeronáuticas con materiales de aleación de aluminio, o sea, tienen este comportamiento, ¿no? Son aplicaciones donde, digamos, este comportamiento es estudiado, ¿no? En estructuras aeronáuticas que usan generalmente aleaciones que no son ferrosas, que pueden ser de aleaciones de aluminio. Es una de las aplicaciones donde... Sí, exactamente. O sea, materiales como el caso particular del aluminio, muy utilizado, ¿no?, en la aeronáutica, y que tiene un comportamiento así anelástico bastante grande. Si yo no pudiera hacerlos trabajar en esa situación, virtualmente los invalidaría su uso, del cual lo dejaría prácticamente sin posibilidades de aplicación, y vemos que tiene posibilidades de trabajar tranquilamente en ese régimen y funcionar satisfactoriamente, ¿no? Recuerden lo que habíamos mencionado. En Gesser supone que simultáneamente con el último incremento de carga le aplicamos que lleva la carga crítica, aplicamos la perturbación. Eso fue objetado en cierta manera por Engesser, y de ahí salió la teoría del módulo doble, en el cual, o sea, fue objetado porque decía, es muy teórico conceptualmente que se dé eso. Lo más probable es que primero se alcance la carga crítica y después se aplique la perturbación. O sea, desde el punto de vista conceptual parecería más lógico eso, ¿no? Lo otro era ciertamente
bueno, una hipótesis muy, o sea, muy teórica de conceptual. Entonces, salió la teoría del módulo doble en el cual primero se alcanza la carga crítica y después se aplica la perturbación. Y eso nos conduce a este diagrama. Al tener aplicada la carga crítica, fíjense en que estamos en el segundo, donde está el gráfico, donde está la viga ya con la perturbación, tendríamos el punto D. O sea, el punto D sería, el sigma D sería la carga de compresión de tal de estar que sea la carga crítica para esta condición. Ahí le aplico la perturbación, con lo cual las fibras cóncavas, que son las que más se van a seguir comprimiendo, y tengo el punto A, pero las fibras convexas se van a descargar. A ver, todos siempre estamos hablando de condiciones pequeñas, ¿no? Delta sigmas y delta epsilon muy pequeños, o sea, siempre en torno del punto, pero ahí va a haber una descarga. Como, bueno, el diagrama de sigma epsilon resultante lo veo ahí. Tengo el punto F, indicado como F, que correspondería a la carga crítica, y después, una vez aplicada la perturbación, la fibra que está indicada como 1 incrementa su estado tensional en delta sigma 1, y ese incremento, como también lo pueden ver gráficamente, está asociado al módulo tangente. En cambio, la fibra que está indicado como 2, la fibra convexa que se descarga, se va a descargar por el módulo elástico. O sea que esa descarga, delta sigma 2, la puedo expresar como el módulo elástico por delta epsilon 2. Bueno, lo que, en definitiva, también la expresión que nos va a quedar finalmente de la carga crítica del módulo doble, la vamos a llamar PD, es la misma fórmula en la cual reemplazamos al módulo E por el módulo ED. Ahora, el módulo ED interviene el E tangente y el E. O sea que es el módulo, va a estar entre los dos. Y como el E tangente es menor que el E, el módulo doble evidentemente va a ser menor que el E y mayor que el ET. O sea que las cargas críticas por módulo doble van a ser algo mayores que las del módulo tangente, porque el módulo doble es un poco mayor que el módulo tangente al intervenir también el módulo E. Para digamos, el cálculo de esa carga crítica, que en definitiva sigue siendo la misma, ¿no? La carga que mantiene a la columna en la posición ligeramente flexada de equilibrio indiferente, pero en régimen anelástico. Bueno, para eso lo que tengo que tener en cuenta es que ese momento generado por la carga PD tiene que estar equilibrado por el momento interno en el cual intervienen las fuerzas de equilibrio interna, van a estar en función del E tangente y el E.
En este caso, el módulo doble va a depender de la geometría de la sección. Por supuesto, bueno, del material, pero va a depender también de la geometría. Lo que nosotros vamos a ver es para una sección rectangular, la fórmula de módulo doble, y el cálculo de la carga crítica es también por un método iterativo. Para poder calcularlo debemos tener la curva sigma E tangente del material. Es un poquito más complicado que el módulo tangente por lo siguiente, o sea, hay que suponer también una carga crítica, calcular la sigma crítica, esa sigma crítica que va a surgir de esa P supuesta, nos va a determinar un E tangente, que lo sacamos de tabla gráfico. Una vez que tenemos el E tangente, tenemos que aplicar la fórmula del módulo doble, que como dijimos, depende de la sección, de la geometría. De ahí calcular el módulo doble, que va a ser el módulo doble primera iteración, calcular la carga crítica con ese módulo doble que determinamos y comparar. Bueno, se supone que el valor va a ser correcto cuando la diferencia esté debajo de un 10%. Pero les repito, solamente podemos calcular en el régimen elástico si tenemos los valores de sigma e tangente, ¿no? Si no, igual siempre tenemos que, primeramente, es tomar el módulo elástico, calcularlo como si fuera la teoría de Euler. Si vemos que al dividirlo por el área y me da una tensión crítica mayor que la tensión elástica, ahí recién entro a aplicar las teorías del módulo tangente o del módulo doble. En la que sigue, vemos cómo quedarían las curvas sigma epsilon en forma general, ¿no? Bueno, el punto B es el límite de validez de Euler. A partir de ahí, o la teoría del doble módulo, la teoría del módulo tangente, y como dijimos, como el módulo doble es mayor que el módulo tangente, nos va a dar cargas críticas algo mayores. Y en el caso del módulo doble, esa curva representa una geometría determinada. O sea, a medida que variamos la geometría, esa curva va a ir variando para el módulo doble. No sé si hay alguna duda. O sea, una pregunta para los alumnos viendo este gráfico. ¿Cuál sería el lambda límite en este gráfico? ¿Alguien puede decirme cuál es? ¿Cuánto vale el lambda límite? ¿Está en el punto B? Sí, ¿cuánto vale? 100. 100, correcto. Este sería el lambda límite, ¿no? Entonces que para lambda menores a 100, ya la teoría de Euler no es aplicable, y entonces tenemos que trabajar, como decía Oscar, con alguna de estas dos teorías, o con la del módulo tangente para determinar la carga crítica, o el módulo doble, ¿no?
alguna de estas teorías y para poder determinar la carga crítica. Ahora, si estamos con esbelteces mayores a 100, es válida la fórmula de Euler, entonces estamos en pandeo elástico y podemos determinar la carga crítica con la fórmula de Euler, ¿no? ¿Se entiende el gráfico este? Sí, profe. Bueno, gracias. Todo lo visto hasta ahora no deja de ser un tema teórico de determinación de carga crítica. Tema teórico fundamental para poder, bueno, poder lograr todo lo que viene, que es esquema realmente válido para el cálculo, ya sea dimensionamiento, carga máxima, verificación. Van a ver que el tema realmente es muy sencillo y uno de los métodos es el coeficiente omega, coeficiente de Pandeo, que es un coeficiente que vale mayor que 1, digamos. Se llama un coeficiente de mayoración. Y surge de esta manera simple. Yo, si tuviera que dimensionar a Pandeo, tendría que utilizar, bueno, el sigma admisible a Pandeo es P sobre A. Y de ahí, si tengo que dimensionar, bueno, despejar A. ¿Cuál es el problema? Que el sigma admisible de Pandeo no es constante, es variable. Y esa variación se determinó aplicando las teorías de un régimen elástico, un régimen anelástico, afectado de coeficientes de seguridad. Entonces, al no tener un valor constante de sigma admisible de Pandeo, bueno, lo que se hace es lo siguiente. Si multiplicamos y dividimos por el sigma admisible, que sería el sigma admisible del material a la tracción, y de ahí definimos sigma de Pandeo sobre sigma admisible como 1 sobre W, o W sigma admisible sobre sigma de Pandeo, lo introducimos en la ecuación y llegamos a la expresión que sería de dimensionamiento. Sigma admisible tiene que ser, bueno, mayor o igual que coeficiente de Pandeo y P sobre A. O sea que, fíjense en que el dimensionamiento, en definitiva, la verificación, es un problema de compresión afectado de un coeficiente de mayoración. Sabemos que es mayor que 1. Ahora, ese coeficiente de Pandeo depende de la esbeltez y depende del material. Entonces, normalmente también vamos a tener que aplicar métodos iterativos, porque supongamos que si tenemos que dimensionar, yo para dimensionar necesito saber la esbeltez, y para saber la esbeltez necesito saber el área. Y para, justamente el área es lo que tengo que determinar. Entonces siempre en ingeniería utilizamos, se llaman métodos iterativos. Es suponer un área, a esa área supuesta, con esa área supuesta, hacer el cálculo, o sea, poder determinar el omega, o sea, en definitiva, calcular su radio de giro, su esbeltez, de acuerdo al material que sea, calcular su omega,
Y ahí, digamos, lo que aplicamos una condición de comparación y ver si yo con ese omega que determiné aplico esa fórmula y me da que mi tensión de trabajo es aproximadamente igual a la tensión admisible, ligeramente inferior a la tensión admisible, bueno, igual sería el punto ideal que a veces no es posible lograr, pero digamos, en la condición que me dé que es igual a signo admisible, ese cálculo sería válido. Si haciendo toda esa iteración llego a que el valor de omega P sobre A es mayor que la tensión admisible, evidentemente tengo que recalcular y deberé incrementar el área, ¿no? Ahora, también debemos tener en cuenta otra cosa. Si da mucho menor, también tengo que recalcular, porque lo que estoy ahí es desperdiciando material, o sea, estoy usando mucho más material del que realmente necesito, y eso, por supuesto que va a verificar, pero lo pago con un costo económico ¿no? que hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, esa iteración tiene que ser tal que sea igual o levemente inferior al signo admisible, y si es menor, justamente tiene que ser ligeramente menor. Si es mucho menor, tengo que recalcular, y por supuesto que si es mayor, también. Lo que le mostramos que eso se los damos, las tablas de omega. Sí. Ahora, Oscar, sí, te quería hacer un comentario nomás que ahora vamos a ver un ejemplo cómo aplicar esto, pero el punto de partida generalmente en un problema de esto que ustedes tienen el sigma admisible del material es un dato. Generalmente cuando tienen que dimensionar la carga que tiene que soportar la columna también es un dato que ustedes tienen que contiene, ya es un dato de partida. Y como decía Oscar, tienen que proponer un área para empezar a hacer el dimensionamiento por pandeo. Generalmente lo que pueden hacer es tomar primero como que el coeficiente W vale 1 y determinar un área por compresión, o sea, tomar el sigma admisible y estimar un área. Supónganse que es no sé, una columna de sección circular, entonces, bueno, si ya tienen el área, como saben la forma de la sección, pueden calcular el radio que tiene, y bueno, su momento de inercia y todas las propiedades para poder calcular la esbeltez, ¿no? Entonces, con la esbeltez, la altura de la columna también es un dato de partida que ustedes tienen, ¿no? La altura, el material, la carga que tiene que soportar. Entonces, una vez que estiman un área, que pueden arrancar con la carga que tienen de partida, el sigma admisible, como para tener un área de partida, ahí calculan la esbeltez, el omega, que lo sacan de tabla, y vuelven a verificar esta ecuación. Como decía Oscar, si con el W, el coeficiente estimado, el valor de W por P sobre área les da mayor al sigma admisible, bueno, no verifica. Y si les da mucho menor, también es como que tendrían que recalcularlo porque están desperdiciando material. Ahora, si les da igual o ligeramente inferior, sería un valor, esa sección que determinaron de la columna, sería la apropiada para el caso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es un proceso iterativo, como decía Oscar, que tienen que proponer un área de partida, calculan con esa área la esbeltez, con la esbeltez el coeficiente W, y bueno, y ahí verifican, comprueban si verifica la ecuación, y si no tienen que volver a iterar, ¿no? Si les da un área, digamos, que necesita aumentar el área porque no verifica la ecuación, porque da muy grande el valor, mucho mayor a sigma admisible, bueno,
si es una columna circular, achican el radio y bueno, si les da muy menor, empiezan a aumentar un poco el radio o el diámetro, perdón, para ir aproximando a que esté lo más cercano posible al sigma admisible. Era eso, Oscar, ¿no? Sí, sí, lo sé. No, lo que hicimos ahora en esta presentación, Sí, acá le agregamos un cuadrito matemático que, digamos, para que ustedes entiendan que el coeficiente de seguridad omega tiene en cuenta, digamos, la carga crítica teórica, posible excentricidad de la carga, imperfecciones de la columna si no está perfectamente recta, tensiones residuales que pueden ser del método de fabricación de la columna, del material de la columna. Así que este coeficiente de seguridad, digamos, de alguna manera, reúne a todas estas características, digamos, tiene en cuenta todos estos parámetros, ¿no? Y, bueno, como decíamos, depende de la esbeltez y del material. Entonces, una vez definido el coeficiente omega, lo que tenemos que verificar es esta condición que bueno, sigma admisible tiene que ser eh, igual o menor o igual a W por P sobre el área, ¿no? Me parece. Profe, disculpe, yo me quedé pensando, si obtengo un W muy pequeño, dijimos que desperdiciaba material. No, si la relación de W por P sobre el área, la tensión que obtenés dividiendo la carga por el área propuesta y afectada por el omega te da mucho menor al sigma admisible, mucho más chico al sigma admisible, es que estás desperdiciando material. Ah, perfecto, ahí va, perfecto. Gracias. Ah, alguien pregunta si el omega iba a ser dato. Sí, 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 el omega lo sacamos ahí, bueno, vemos el caso para dos materiales. El S37 y el S352 son dos aceros. El valor estaría asociado a la resistencia a la rotura de estos materiales, o sea, serían 3.700 kilos por centímetro cuadrado. Estamos hablando, está identificado con las unidades anteriores, ¿no? Y el otro serían de 5.200 por centímetro cuadrado. Esos serían los valores de rotura. Que si lo asociamos digamos, a los materiales nuestros de la IRAM, podríamos hablar de el ST37 equivalente a un F24, un F26, y el ST52 a un F30, F36, dentro de ese orden. perdón, Fíjense que tenemos... Perdón, Oscar, una cosita más quiero aclarar. Acá hay un error, es al revés, el signo es, acá en la ecuación, Sí. tenemos... Mayor, sí. Perfecto. Fíjense que arranca en realidad lambda 20. Y
para lambda 20 el omega es 1,04, o sea que, bueno, hasta 21 también es 1,04, para el caso del ST37. Y para el ST52 1,06, o sea que prácticamente o sea, en esos valores de lambda, virtualmente la falla va a ser netamente por compresión, prácticamente no va a tener incidencia digamos, el efecto de Esbeltez por pandeo, ¿no? O sea que a medida que crece lambda, a medida que crece omega, y bueno, un lambda de 200, estamos hablando de 6,75. Con lo cual nuestra capacidad portante es casi 7 veces menos, ¿no? O sea que ahí lo penaliza muchísimo. Sí, de otros materiales hay. Nosotros pusimos uno de madera, casualmente. Este de madera, sí. La verdad que no es que lo utilicemos, pero bueno, es útil tenerlo. En construcciones civiles, los civiles lo utilizan a esto, pues, Claro. trabajan con madera. El caso está indicado abajo, fíjense que esto es importante. Lo que va de 20 es también el lambda, al que me pregunta ahí. Por ejemplo, acá tenés lambda. Lambda de unidad, ¿no? Esto sería 10, sería, 10 sería acá, sería 10,0 este. Después sería 11, sería 10, y acá este 1 sería 11. Lambda 11 vendría acá. Lambda 12 sería el 10 más 2, 12, venís acá. Si es una tabla de doble entrada, ¿se entiende? Como, o sea, en la columna tienen las decenas y centenas y en la fila tienen las unidades para armar el valor de lambda. Hay tablas menos precisas que tienen variaciones y después hay que interpolar, bueno, es mucho más exacta, ¿no? La verdad que quisimos, bueno, ayer estuvimos trabajando con Marce, quisimos encontrar de aluminio, pero no encontramos. Vamos a tratar de, si lo ubicamos, también de conseguir una tabla de aluminio. No sé si vos, Gustavo, tenés alguna. No, también tengo que buscar. Yo la tengo de aceros, tengo. La idea es, si podemos conseguir aluminio, por lo menos vamos a tratar de... Sí, acá pregunta uno de los chicos qué madera es. No, la verdad Bueno, que no. Fíjate abajo tiene, no sé si está recortada ahí. A ver. No, está recortada acá, no. Bueno, ¿qué pasa con la madera? La madera tenemos comportamientos muy diferentes según la orientación de la fibra, ¿no? Este valor está tomado en el sentido longitudinal de la fibra. Eso después lo vamos a agregar porque estaba en la... quiere decir que ahí hay que considerar, al ser un material que tiene, bueno, un distinto comportamiento, ¿no? Según la dirección. Y la verdad que no especifica qué madera, pero piensen que es una madera utilizada a nivel de columnas en construcciones, ¿no? No va a ser algo de ese tipo.
realmente, no sé, en nuestro caso nunca hemos hecho cálculo de pandeo en madera, pero bueno, la encontramos y la pusimos para... Y lo que queríamos justamente es ubicar una de aluminio, que vamos a tratar de, si conseguimos. Pero es otra herramienta más si algunos tienen que hacer una verificación. Bueno, no sé si hay alguna duda. Profe, por ahí suena un poco, pero no entendí bien la tabla. O sea, en la columna tengo 10 y después hago 10, Claro, 11, 12, así. O... exactamente. Acá Si tenés lambda 19, por ejemplo, vas en 10 y corres hasta el 9 y sería 1,08, ¿no? Genial. Buenísimo, listo, perfecto. Así, Gracias. tenés valores de lambda de A1. O sea, tenés los valores de lambda de Excelente. 1 en Gracias. 1, digamos. Eh, no sé, bueno, si hay alguna duda, si no, la parte de teoría ya estaría terminada. Bueno, lo que está indicado ahí es un ejemplo bueno, de cálculo de carga crítica. Tenemos como dato, por supuesto, el material, tenemos la geometría, calculamos el área y el J mínimo, que en este caso va a ser el JI, ¿no es cierto? Porque tenemos 2 en X y 4 en Y. Es una sección rectangular, o sea que el J mínimo va a ser JI. Con eso aplicamos directamente la fórmula. Pi cuadrado E, J mínimo, longitud de cálculo al cuadrado, y como es biarticulado, la longitud de cálculo y la longitud real coinciden, o sea, el cociente de tentación es 1. Con ese dato de carga, para saber si es la carga crítica de Euler, como dijimos, tenemos que dividirlo por el área. Comparamos con la tensión de proporcionalidad, que la tensión de proporcionalidad es 2.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Sí. Sí, no sería la admisible, ¿no? Sino sería la de proporcionalidad. Acuérdense que acá estamos simplemente con un valor, es un concepto teórico de carga crítica, ¿no? Vimos que nos da 5.000, no, la carga, y el área da 687. Por supuesto es mucho menor que el sigma P, con lo cual la carga crítica de Euler es la calculada, los 5.513,2. Es así, el problema es así de sencillo para todos los casos. Lo único que hay que tener en cuenta es si cambia el coeficiente de sustentación, va a variar claramente la carga crítica. Hay que hacer la misma verificación, determinar la carga crítica y compararla con la tensión de proporcionalidad. Y si da menor o igual, decimos que la carga crítica. Si da mayor y no tenemos la curva sigma de tangente del material,
no podemos hacer más nada. Para poder calcular mediante módulo tangente y módulo doble, sí o sí debemos tener la curva sigma de tangente. Acá le estoy cambiando, Oscar, el título porque no es dimensionamiento, esto es determinación de carga crítica. Para no haya confusión, lo que estamos haciendo acá es un ejemplo de cómo determinar la carga crítica. Sí, y admisible, Y como conviene decía, tacharlo. sí, esto lo voy a corregir ahora cuando lo suba al campus, lo voy a pasar en limpio. Con el ejemplo que sigue, que es que está en régimen elástico, lo pasé en limpio. No tuve tiempo ahora de hacerlo completo, pero bueno, esto lo vamos a corregir. O sea, esto lo voy a ahora a tachar, pero después lo vamos. Ahí en pregunta, el denominador es la longitud de cálculo. O sea que la longitud, evidentemente en este caso era 1 metro, ¿no? Claro, Por ahí el alfa vale 1, sí. Sí, también falta agregar. lo voy a agregar O sea, en el otro slide. Sí, en el otro slide está puesto, lo alcancé a pasar acá. Acá está todo puesto, pero esto es. bueno, en este caso hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que acá tenemos empotrado, o sea que nuestro el coeficiente de sustentación en este caso va a ser 0,5. Nuestra carga crítica en este caso va a dar 22.052, lo dimos por el área, nos da 2.796 contra los 2.000, o sea, superamos la tensión de proporcionalidad, o sea que ya nos fuimos de la curva sigma lambda que habíamos visto y estamos por encima de ese valor, o sea que debemos aplicar la teoría de lo que vimos recién. O sea que ahí está explicado una metodología. Lo que tienen a la derecha es la curva sigma de tangente y, bueno, y arriba el gráfico de esa curva. Y bueno, en ese diagrama de flujo está indicado el esquema, más o menos como habíamos mencionado, está acá bien claro para que lo pueda entender bien. Si ponemos la carga, esta carga va a ser nuestra primera iteración y lo dividimos por el área y nos va a dar un sigma crítico, que va a ser un sigma crítico 1, digamos, tomado como primera iteración, ¿no? Puede ser que el sigma crítico 1 sea ya el final, pero lo tomamos como primera iteración. Ahora, con ese sigma crítico 1 yo puedo calcular mi E tangente, que lo llamamos E tangente 1, y ahí recalculo la carga crítica. Y lo que hago es comparar mi carga crítica, ahora tengo el elemento para calcular mi carga crítica 1, con la supuesta original. Un delta menor o igual al 10%, lo damos como válido y asumimos que la adoptada es la carga crítica. Si la diferencia es mayor, debo volver a iterar. Si fuera módulo doble, lo único que tengo
que hacer diferente es que una vez que calcule ET1, o bueno, acá está como ETA, ETA sería del correspondiente a la iteración que corresponda, ahí debemos calcular el módulo doble. Y el módulo doble es para la sección rectangular, es una fórmula que se la vamos a dar también. Me adelanto, es 4e por et sobre raíz cuadrada de e al cuadrado más et al cuadrado, eso se la vamos a dar. Con calculado ese doble, entonces calculo mi P doble y comparo la carga supuesta con la P doble. Y lo mismo, si estamos dentro del 10%, el cálculo es válido y la carga supuesta la tomamos como carga crítica, que será PT o PD según la teoría que adoptemos, ¿no? Acá, como decía Oscar, ustedes, bueno, o carga adoptada o supuesta, con eso calculan la tensión crítica, con eso van a este gráfico, que es lo que decía Oscar, que lo tienen que tener o tabulado de esta forma, o en el gráfico, tener un gráfico con los datos, para que ustedes con esa tensión crítica adoptada o supuesta, van al gráfico y determinan el módulo tangente, y con este módulo tangente calculan con la expresión de la carga crítica, reemplazando el E por el E tangente, y hacen esta comparativa. En el caso del módulo doble, como decía Oscar, una vez que tengan el módulo tangente, acá se agregaría otro bloque que sería calcular el E doble, ¿no? Tienen el E tangente adoptado, tendrían que aplicar la fórmula para calcular el E doble, y con ese E doble calculan la carga crítica del módulo doble. Se agregaría un bloque más acá del cálculo del E doble, ¿no? Y hacen el proceso iterativo y hacen la comparación. Entonces, si la diferencia es mayor al 10% entre la carga adoptada y la carga crítica calculada, vuelven a suponer otra carga hasta obtener una diferencia que se encuentre en el 10 menor o igual al 10%. Acá un alumno preguntaba recién por el ejercicio anterior, perdón que voy a volver para atrás, que sí, acá la longitud de la columna es 1 metro. Son 100 centímetros. Como el coeficiente de sustentación para este caso es 1, sería 1 por 100. Y como la fórmula de la carga crítica es L cuadrado, queda 100 al cuadrado. No, de nada. Y bueno, y acá por último hay un ejemplo de cómo si tienen que dimensionar una columna para que soporte, puede ser la carga máxima admisible, o cuál es la carga máxima que puede soportar, se puede ser enunciado una columna. Bueno, la forma de hacerlo es, si tenemos que determinar la carga máxima que puede soportar, bueno, nos darán las características de la sección. Tenemos la longitud de la columna, el material, y bueno, tenemos un sigma admisible definido, en este caso 1200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, bueno, con los datos que tenemos de partida, calculamos el radio de giro mínimo, con la raíz cuadrada de J mínimo sobre el área. Con este radio de giro mínimo calculamos la esbeltez, ¿no? Que sería la longitud de cálculo sobre el radio de giro mínimo. La longitud de cálculo, en este caso, como dicen que la columna está empotrada y libre en su extremo, para ese caso vale 2 el coeficiente de sustentación, entonces la longitud de cálculo
va a ser igual a 2L, ¿no? Que serían 6 metros, 600 centímetros. Entonces, ya con la longitud de cálculo calculamos la esbeltez, que nos da 179, es bastante alta, y bueno, con esa esbeltez, en la tabla que veíamos acá, 179, fíjense, venimos acá, 170, y el 9 estaría acá en 541, ¿ven? Sería este valor. Entonces tenemos el omega 540. Entonces decimos que acá está al revés también otra vez el signo. Tiene que ser el signo mixile mayor o igual a W por la carga sobre el área. No, vamos a corregir, así queda bien. Bueno, entonces de esta inecuación despejamos la carga máxima y en este caso nos da que son 47.245 kilos que puede soportar esta columna, ¿no? Con este perfil, un IPN de 200. Bueno, en el caso, como decía Oscar, si es al revés, es dimensionar la columna y digamos lo que tenemos como dato es la carga que está aplicada sobre la misma. Bueno, en ese caso proponemos un área, como decía hace un momento, bueno, podemos considerar primero el área por compresión pura y bueno, calcular en función si la sección es rectangular o digamos, la forma que tenga, bueno, adoptar algún tipo de proponer algunos lados para que calcular el otro con el área estimada y de esa manera calcular los momentos de inercia, el área, ya lo tenemos, calcular la esbeltez y bueno, de esa manera determinar el omega y con el omega verificar digamos, si se cumple la inecuación esta y si no, bueno, volver a también hacer un proceso iterativo donde vuelvo a proponer otra área y vuelvo a calcular. Ese sería siempre el proceso iterativo, ¿no? Pero bueno, lo que queremos dejarles en claro es que una cosa es determinar la carga crítica, que puede ser en régimen anelástico o elástico, y otra cosa es dimensionar, o sea, si les piden dimensionar, no utilicen digamos, la tensión crítica de pandeo y calculen el área, porque digamos, ustedes ahí están trabajando, digamos, con la columna ya en posición ligeramente flexada, o sea que no es una condición de diseño. Esta es una condición, digamos, donde ya la pieza está mecánicamente inutilizable. Entonces, para dimensionar, siempre busquen unas alternativas, es este método que les proponemos, el método de coeficiente omega. Hay otros métodos en las normas de cálculo de columnas con otros parámetros, pero bueno, este es un método de cálculo y bueno, cuando en un problema pida o determinar la carga máxima o dimensionar una columna, es aplicando esta metodología. Ahora si les piden determinar la carga crítica, que bueno, tienen que ver si la columna, por las dimensiones que tiene, está con una esbeltez límite que es menor a la límite o es mayor, entonces ahí tienen que ver si es válida la expresión de Euler o tienen que calcular la carga crítica en régimen anelástico. Pero esas son las dos condiciones que se pueden presentar y tienen que tener claras. O sea, para dimensionar, nunca utilicen dimensionar o calcular carga máxima que puede soportar la columna, nunca utilicen la carga, la tensión crítica, no vayan por tensión crítica, porque
digamos, cuando hablamos de dimensional o carga máxima, estamos hablando de una columna que está en servicio y que, digamos, no tiene que quedar ligeramente flexada, tiene que mantener su condición, digamos, de columna recta, ¿no? No sé, Oscar, si vos querés hacer algún comentario, alguna aclaración más. No, si hay alguna duda. Hola, ¿qué tal? Yo dejé una duda en el chat, creo que pasó por alto, pero Sí, no me quedó muy claro lo del lo del E doble. No, se me cortó y no llegué a escuchar. ¿Lo de cuál? el módulo de elasticidad Lo del- del módulo doble. Eh, no, ¿Cuál es la duda? ¿Cómo dice la teoría? Sí. O sea, en Gesser supone la teoría que nosotros aplicamos simultáneamente, ¿no? La perturbación y el último incremento de carga que lleva a la carga crítica. Esa es la del módulo tangente, la PT. La teoría corregida, digamos, por Karman y quedó como teoría de Gesser-Karman del módulo doble, la carga crítica primero se alcanza y después se aplica la perturbación. Entonces, las fibras cóncavas que están indicadas como 1 van a tener un incremento en su tensión. Siempre estamos hablando de pequeñas deformaciones y pequeños incrementos de, ¿no? Delta sigma y delta epsilon pequeño. Y lo visualizamos en el gráfico, o sea, mi sigma como sigma 1 en la fibra cóncava va a ser el sigma D más un delta sigma 1. En cambio, en la fibra convexa se va a descargar. Esa descarga está asociada al módulo elástico y digamos, en esas fibras convexas, mi sigma resultante va a ser sigma D menos delta sigma 2. Los delta sigma lo asocio a ET por delta sigma 1, el de la fibra cóncava y el de la fibra que se descarga, la convexa, va a ser delta sigma 2 E por epsilon 2. ¿Cómo es cuál es la diferencia de al producirse esa descarga en las fibras externas, en las fibras convexas? Si ustedes ven, ahora yo tengo que relacionarlo a esas variaciones de sigma con el ancho de la columna, con la dimensión h. Se supone que el volumen de tensiones de esas fuerzas, dados por los triángulos DAC y CEB, esos representarían dos fuerzas iguales y contrarias que tienen que estar en equilibrio con el momento externo aplicado. Esa variación, esos deltas sigma, por su brazo de palanca, me tiene que equilibrar al momento actuante, ¿no? Esa sería la razón. Entonces, acá fíjense que interviene la geometría porque H1 y H2 no son iguales. H1 y H2 van a ser diferentes y digamos lo que sería el punto neutro tiene que ser tal que esas áreas sean iguales.
y como la fibra convexa se descarga por el módulo elástico y el módulo elástico es mayor que el módulo E, claramente H2 tiene que ser menor que H1, porque mi E es mayor que el E tangente. Y como esos volúmenes tienen que ser iguales, esos volúmenes representarían el par interno que equilibra el momento externo. Entonces, al intervenir la dimensión de la columna, bueno, eso hace que el módulo doble dependa de la geometría, aparte, por supuesto, del material. En el caso de la sección rectangular, que es lo que vamos a ver, la fórmula se la vamos a dar. Si fuera otra geometría, bueno, habría que calcular ese módulo doble. No vamos a ver otra geometría, nos referimos a la sección rectangular únicamente como caso de aplicación para la aplicación del módulo doble, va a ser esa. ¿Se entiende la diferencia conceptual entre ambas teorías? Sí, dicen que se entendió. Bueno, igualmente vamos a... después para la aplicación práctica le vamos a dar la fórmula de cálculo del módulo doble para la sección rectangular, ¿no? Bueno, si les parece, podemos pasar a ver el trabajo práctico de Pandeo. Bueno, acá queda un error, lo voy a corregir y bueno, lo vamos a subir. Bueno, el primer ejercicio que se propone es una barra de aleación no ferrosa de sección rectangular con dimensiones 50 por 125 milímetros por 1,75 m de longitud. Bueno, lo primero que pide es graficar la curva sigma ET según tabla adjunta. Aquí al final tiene la tabla y lo que le pide es graficar esta tabla. ¿Sí? O sea que ahí no sería mucho problema, eso es cargarlo y graficarlo en una planilla de cálculo. Después pide calcular la carga crítica para los 4 casos de sustentación. Entonces, si tiene que calcular la carga crítica para los 4 casos de sustentación, ¿qué es lo que harían inicialmente? Y definimos un área, profe, dijimos, ¿no? Que en realidad ya la tenemos definida. Bueno, está bien. El área ya la tienen. O sea, si les pide calcular la carga crítica, tienen la sección, tienen la altura de la columna. O sea que ustedes ya pueden calcular acá el área, el J, pueden calcular el radio de giro, ¿no? Pueden calcular el J mínimo, el radio de giro, y la esbeltez, el lambda, ¿no? Ahí tenemos que ir a la tabla, ¿no? Ahí lo que tienen que hacer es ver qué valor tienen ustedes de sí, tienen que ir al lo que tienen que ver acá es bueno, acá tienen el sigma de tangente y a ver, Oscar, te hago una pregunta, me surgió una duda acá con los datos. Inicialmente tendrían que verificar que Claro, necesitarían el módulo elástico, ¿no? los primeros 2 valores de E y de sigma corresponden al sigma P
El 170 sería el sigma P y 844.000 sería el E, ¿no? Claro. A Entonces, partir de ahí claro, esto empieza tendríamos que aclarar este tema. Exacto. O sea que ustedes con este sería el E, el modo de elasticidad longitudinal, no el E tangente. Este primer valor sería el Hay E, que incluir el E con el tangente. pero digo para calcular si la tensión crítica de pandeo está por encima de Sí. del límite elástico, ¿no? Entonces, Piensen que cuando ustedes tienen una tabla, todos los valores que, digamos, que que corresponden al módulo elástico, todos los valores iniciales no se lo van a dar, porque ya sabemos que cualquier valor menor de sigma y a tener ese, a partir de donde empieza la variación es donde van a estar los valores tabulados, ¿no? O sea que el primero siempre corresponde al valor de proporcionalidad y por ende al módulo elástico. entonces, lo primero que tendrían que hacer es aplicar la expresión de Euler con ese módulo elástico y con el lambda que ustedes tienen de la columna y calcular la tensión crítica. Si esa tensión crítica les da mayor a 170, es que la carga crítica del material, si da mayor a 170, la carga crítica está ya en periodo inelástico. ¿Sí? O sea, tienen que ya trabajar con los módulos tangentes. Entonces, ahí tienen que ver qué valor ustedes ya qué valor del módulo tangente tienen que utilizar para determinar la carga crítica, ¿no? ¿Se entiende o...? Sí, Sí, pero profe. Sí, más o primero menos entendido, profe. hay que verificar primero si la carga es crítica o no, y en caso de que sea crítica hay que trabajar con los valores tabulados y determinar esa carga crítica. Claro. Bueno, sí, perfecto. En el caso que si tienen que usar, está en régimen anelástico, les pide utilizar tanto la teoría del módulo tangente como el módulo doble. Entonces, si está en régimen anelástico, bueno, tienen que hacer el proceso iterativo con el valor del módulo tangente y el módulo doble, ¿no? Tienen que proponer una carga crítica y empezar a hacer proceso iterativo para determinar una tensión crítica, un módulo elástico, perdón, un módulo tangente em, supuesto y, bueno, y calcular la carga crítica. Y en el caso del módulo doble, bueno, calcular el módulo doble con la expresión que ahora le vamos a también subir cuando subamos el práctico, le vamos a poner la expresión del módulo doble, como lo tiene para la sección rectangular. El punto 2 pide lo mismo, pero cambiando el material para una barra de acero. También determinar la carga crítica. Y el ejercicio 3 dice que con los datos de la columna 1, considerando material acero ST37, calcular la carga máxima que puede soportar dicha columna para los 4 casos de sustentación, sigma misil 80 megapascales. Acá, ¿qué van a tener que hacer?
Si les pide calcular la carga máxima, ¿tienen que utilizar la tensión crítica? No, no. Hay que usar como estaba el último ejemplo. Perfecto. Usted ya tiene el dato de la columna, tienen que calcular el omega y, digamos, de esa manera despejar la carga máxima que puede soportar, ¿sí? Este dice, dimensionar una columna para soportar 15 kN, longitud según cuadro, material ST52 para los 4 casos de sustentación. Y acá, ¿qué tienen que hacer? Es como... Es igual, pero se despeja, en vez de la carga máxima, se despeja el área. Exactamente. Tienen la carga que tiene que soportar la columna es dato. Y bueno, tienen acá, el cuadro es este, la longitud de la columna son 2,5 metros y es una sección rectangular donde tiene esta relación de aspecto. Un lado es el doble del otro, ¿no? Entonces, tienen que proponer si ustedes tienen un sigma admisible, tienen faltaría acá faltaría proponer un sigma admisible, ¿no? Bueno, se lo vamos a agregar también. Acá faltaría agregar un sigma admisible para que puedan dimensionar. Bueno, con el sigma admisible, ustedes teniendo la carga, bueno, pueden proponer un área y después, bueno, en base a esta relación, determinar los lados que tiene esa sección y, bueno, hacer el proceso iterativo con el cálculo del factor del coeficiente omega y después la verificación de la inecuación, ¿no? Del sigma admisible que tiene que ser mayor o igual al W por la carga sobre el área supuesta. Acá también, bueno, este problema, el 5 es idem que el 3, nada más que para un perfil WT. Les pide calcular la carga máxima. Este ejercicio... Ahí nos falta saber qué tamaño del doble T, para saber el área o las secciones. Es que es dimensionar eso. No, porque el 3 debería calcular la carga máxima. Tendría que ser igual al 4, ¿no? A ver. Claro, es igual al 4. Sí, acá no, hay que corregir, tiene que ser igual al 4. Para dimensionar. Y acá, Oscar, deducir la expresión del módulo doble. Esa se lo podemos dar directamente hecho. Sí. Este punto lo vamos a... Te lo damos hechos. Ok. También. Acá tienen que indicar las condiciones de contorno para los 4 casos de sustentación. Que bueno, cómo están vinculados los extremos de las columnas, ¿no? El ejercicio 8 le pide, con los datos del ejercicio 1, calcular las esbeltez límite. Y después, bueno, acá, el ejercicio 9 es un pórtico que les pide determinar la sección del soporte BD, que sería la columna esta, o sea, tienen que dimensionar el área de esta columna. Se supone que el extremo B está libre en la dirección perpendicular al plano de la estructura.
O sea que acá ustedes están considerando que, como tiene una articulación, van a considerar que esta columna está empotrada libre. Y bueno, esto al tener una articulación acá, esto no es un hiperestático, es un isostático, o sea que ustedes pueden determinar con las ecuaciones de la estática directamente las reacciones de vínculo, y lo que tienen que determinar es, en base a este diagrama de cargas, como está cargada esta estructura, cuál es la carga que está actuando sobre la columna. Así que ya de esa manera van a poder determinar la carga que actúa en la columna. Y una vez que la tienen determinada, como tienen la altura, que son 5 metros, pueden dimensionar, ¿no? Tienen que dimensionar la sección de esta columna. Obviamente también tienen que usar el coeficiente W, tienen la tensión admisible, y bueno, acá lo que tienen es que es un IPN de acero, entonces ustedes pueden ir a la tabla de los un IPN, y buscar, proponer uno, sacar las características del perfil, tienen el área, el momento de inercia mínimo, tienen el radio de giro, o sea, en la tabla les entrega todos los parámetros de la sección que están eligiendo, y bueno, y dimensionan para determinar cuál sería el perfil para esta columna. ¿Se entiende cómo sería el planteo de este ejercicio? Sí, profe. En A hay un vínculo de primera especie, y acá en B hay una articulación. Y por último, el último ejercicio. Estos ejercicios suelen ser también ejercicios de parcial o final. Este también es una estructura de un tinglado, que es una nave industrial que tiene 18 metros de altura. La nave acá, en la parte del pórtico y los extremos inferiores están perfectamente empotrados. Sí, la fecha parcial es el 19 de noviembre. La última clase del año. Están acá las bases de las columnas están perfectamente empotradas. La sección tiene esta forma. O sea que acá lo que van a tener que hacer es determinar, tienen todos los datos, estos están expresados en milímetros. Van a tener que calcular el momento de inercia de esta sección. Y lo que nos dice es que la disposición constructiva del extremo superior produce las siguientes condiciones de sustentación. Puede moverse libremente en la dirección ZZ, ¿sí? O sea que en este plano, esta columna, el extremo de esta columna puede moverse libremente para acá o para acá, ¿no? O sea que en este plano, en la dirección del eje Z, la columna está como empotrada libre, ¿sí? En el otro plano, en el plano de dirección Y, que serían como tiene estos tensores de arriostramiento, se comporta como si estuviera empotrado, articulado, ¿sí? En este plano como si estuviera articulado. En la dirección esta, ¿sí? Entonces acá lo que tienen que analizar es en los dos planos, en la dirección Z, en la dirección Y, cómo afecta tanto los momentos de inercia como los coeficientes de sustentación
a la esbeltez, ¿no? Ahí la longitud de cálculo, los 18 metros que tiene la columna de alto, va a estar afectada en un plano por un coeficiente de sustentación y en otro plano por otro. Y estos planos están afectados por la orientación que tiene la sección de la columna. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ahí el momento de inercia mínimo de esta sección, con el coeficiente de sustentación que tenemos en esa dirección, no sea el mínimo, no me produzca la esbeltez mayor. Entonces hay que ver en qué plano va a tener la dirección de pandeo, o sea, donde tenga la mayor esbeltez es donde va a ser la dirección de donde se puede producir el pandeo, y que me va a limitar, digamos, la carga máxima, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es, para poder determinar la carga admisible a compresión, tenemos que analizar en los dos planos y ver cuál es el más desfavorable, cuál tiene la mayor esbeltez, y ese me va a limitar la carga máxima, ¿no? ¿Se entiende cómo encarar el ejercicio? Sí. Ahora, el momento de inercia de esa sección se puede calcular como la resta de dos rectángulos, o habría que buscar como un perfil I o algo así. El momento de inercia de la sección. Sí, Fíjate claro. que vos tenés, por ejemplo, en esta dirección, tenés que fijarte en en la dirección de Y, cuando lo calculás en el momento de inercia según el eje Y, el JI, tenés, es un eje baricéntrico, ¿no? Perdón, acá con el, el eje, perdón, estoy... Sí, los dos son baricéntricos. Sí, sí, pero a ver, quería ver una... Sería el momento de inercia de cada rectángulo más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Claro, sí, tenés que aplicar el baricéntrico de cada rectángulo, por la distancia exactamente. Tenemos este rectángulo de acá arriba, que es igual al de abajo, calculamos el baricéntrico de este, y por la distancia al cuadrado, por 2, porque tenemos 2, y después tenemos que sumarle el de este rectángulo, el baricéntrico de este, Por dos también. por 2. Sí, tiene que aplicar... Una cosa, Gustavo, para aclararlo. El eje Z coincide la vista con el eje Z de la terna ahí, la ubicación del... Sí, exactamente. Eso, o sea que estaría volcado 90 grados, ¿no? Exactamente, estaría girado a 90 grados, sí. Perfecto, gracias. De todas maneras, si quieren simplificar el cálculo, bueno, es bastante sencillo, pero también en AutoCAD pueden dibujar el área, como una región, y les entrega los momentos de inercia, este, de la sección, o sea que lo pueden calcular también gráficamente o lo pueden calcular analíticamente
haciendo los baricéntricos de cada rectángulo y después aplicando Steiner para los ejes de simetría de la sección de la pieza, ¿no? Respecto del número 2, Gustavo, mm, más que nada por una aclaración final, fíjense que ahí está pedido la carga crítica para una barra de acero, ¿no? Ahí no tenemos curva sigma E, curva sigma de tangente. Quiere decir que ahí lo único que pueden verificar es si cumple Euler y si no, tiene que indicar que no, bueno, que no se puede calcular la carga crítica de Euler porque estaríamos en régimen elástico. Ahí no hay otra, no hay curva sigma de tangente, que quiere decir que no pueden hacer otra cosa que o vale Euler o no se puede calcular. Ah, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, del práctico? En el mismo práctico le vamos a poner la fórmula del módulo doble para la sección rectangular, para así ya si lo quieren empezar a hacer, y después le vamos a dar digamos, la expresión de cómo se determina. Pero en adelante le damos la fórmula para el módulo doble. Y acá tengo que corregir el ejercicio 5, bueno, también lo vamos a corregir, sería acá, Sí, 4. es 4. Sí, Y faltaría el signo misiles en 4. perfecto. Bien, ahora lo agrego eso y le agregamos acá la fórmula del también módulo tangente acá este ejercicio, el módulo doble, perdón, si ya lo tienen. Y estaría. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué cosas quedó con dudas o que no se entendió en la explicación? Profe, en mi caso entendí, pero bueno, me tengo que poner a razonar el ejercicio, ¿no? Le quería consultar cuándo iba a subir la grabación, ¿no? Del ejercicio, de la clase en realidad. Ah, la subimos hoy mismo. Hoy Buenísimo, gracias. subimos todo, subimos la grabación de la clase, el TP con estas correcciones y también bueno, la presentación, voy a corregir el tema del cálculo de la carga crítica acá en régimen elástico. Esta parte también la vamos a pasar en limpio para que quede como la parte de esta parte que está el cálculo en régimen anelástico. Así queda también aclarado. ¿Mm? Y bueno, lo que vamos a hacer, para este caso, bueno, no hemos determinado grupos responsables de los ejercicios. La idea es que, bueno, la clase que viene, veamos si algún grupo tiene hecho alguno de los ejercicios y lo quiere presentar, mostrar. Vamos viendo dudas y vamos aclarando las dudas que puedan surgir o las correcciones que haya que hacer en algún ejercicio que hayan planteado. Así que, bueno, si
Si no tienen preguntas, simplemente aclarar que, a ver, hay una consulta acá en el chat. Ah, ok. Bien, el ejercicio del dimensionamiento con las tolerancias en polar, sí. Bien, lo vamos a mirar y te vamos a hacer una devolución. Ahora todavía no lo hemos, la verdad que yo no lo miré, te pido disculpas, no lo vi. Lo vemos y en todo caso aclaramos por el foro y si no en la clase que viene lo discutimos. Quería recordar entonces que el parcial, el segundo parcial, va a ser el jueves 19 y vamos a... Los temas que se van a incluir también lo vamos a enviar por el campus. Son desde estados planos en coordenadas cartesianas hasta el tema de pandeo. Así que vamos a ver algunos ejercicios, vamos a armar una carpeta de ejercicios tipo parcial para que vayan viendo. Y bueno, les pido también si pueden ir mirando los ejercicios que hemos resuelto de estos temas en las distintas actividades prácticas y si han quedado dudas también, bueno, aprovechen a plantearlas y así tenemos acá por delante 2 clases más para sacar dudas y bueno, y hacer el parcial. Los recuperatorios que nos quedarían, que es el recuperatorio, bueno, sería del segundo parcial y después el tercero, que es el que tenemos planteado en la cátedra, bueno, van a tener que ser en fecha de finales. Vamos a hacer en la primera fecha final el recuperatorio del segundo y, y después, bueno, dejar o para la segunda o la tercera, después acordamos con los que tengan que recuperar el último recuperatorio que puede ser del primero o segundo parcial. Así que más o menos esa sería la idea, porque bueno, ya no nos queda más tiempo dentro de lo que son las clases y bueno, de esa manera cerramos también toda la parte de instancias de parciales con recuperatorios. No sé si alguien quiere consultar algo o comentar algo. Bueno, chicos, si no hay preguntas o dudas por el momento, dejamos la clase acá por hoy. Vamos a subir ahora entonces la clase grabada y el TP también con estas correcciones. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Gracias, profe. Buenas noches.